Este libro surgió de una necesidad que yo no estaba dispuesta a hacer porque me parecía imposible, que es que por otra serie de cosas que andaba haciendo y otras investigaciones y tal, me encontraba muchos elementos culturales, porque al final es un libro muy, muy cultural. Muchas veces digo que es un libro que se podría haber publicado en 1880, ¿no? Porque es un tipo de publicación que, pues explicando lo que es una región, en este caso la nuestra, que bueno, en otras partes de España se hizo en aquel momento, en León incluida, también se hicieron cosas así, pero bueno, pues tuvimos el atrevimiento de hacerlo en 2018, ¿no? Y bueno, yo me iba encontrando una serie de publicaciones y de cosas pues en relación, por ejemplo, a la lengua leonesa o a la música tradicional o ese tipo de cosas que estaban hechas por provincias, pues porque generalmente hay una universidad o hay un periódico o algo así detrás de ese tipo de publicaciones, y en el fondo estaban diciendo lo mismo, estaban hablando de lo mismo, ¿no? Entonces yo lo que planteé fue, mira, tenía que haber algo que aunara todo esto, que explicara cómo es este proceso, pero yo no lo puedo hacer porque es muy complicado. Conclusión, lo hice. Entonces, bueno, pues al final a mí me gusta trabajar respondiendo preguntas, ¿no? Entonces, la principal pregunta sería, pues, ¿qué es lo leonés o qué es ser leonés? Y desde luego es una cosa muy, muy difícil de contestar, porque además nosotros tenemos ese hándicap de que tenemos que estar constantemente tratando de definirnos y tratando de defendernos, incluso de nosotros mismos como pueblo, ¿no? Y bueno, pues la cosa echó para adelante, y a la primera conclusión que llegamos, a la primera respuesta que llegamos, es que siempre que se quiere definir un pueblo, en todas las partes del mundo, en todas las civilizaciones del mundo y en toda la historia, siempre se utiliza el pasado como sustento de la identidad, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos es que la primera parte tenía que ser sobre historia. Pero claro, historia de León ya hay mucha publicada, pues una puede gustar más o menos. Entonces, esta primera parte del libro que habla de historia no es una historia de León, sino una historia de cómo los leoneses, con el paso del tiempo, vamos tomando conciencia de nuestra identidad, ¿no? y de nuestro pasado y de cómo vamos viendo que hay una serie de acontecimientos, una serie de hechos que suceden en el mismo sitio en el que vivimos nosotros, ¿no? Que al final eso es de lo que se trata. Entonces, este proceso de reconstrucción del pasado, en el caso de España, tiene un punto fundamental que sobre todo es el último tercio del siglo XIX, que es cuando todas las regiones, la nuestra incluida, hace digamos, esa retrospectiva. Entonces, lo que hicimos fue separar la historia de León en dos partes, que se quedan marcadas por ese, no es por un momento concreto, ni es un año concreto, sino en un punto bastante abstracto como es el siglo XIX, o sea, el último tercio sobre todo del siglo XIX. A lo anterior lo hemos llamado pasado remoto, y a lo siguiente lo hemos llamado pasado reciente. ¿Por qué? Pues porque ese pasado remoto es de lo que se va tomando identidad, de lo que se va investigando. Y la conclusión que llegamos era que en este caso todas las regiones, o casi todas las regiones, tienen un momento histórico que es el que más aportaciones hace a su imaginario. En nuestro caso sería el Reino de León, la historia del Reino de León, sobre todo entre esos años que no son ni el principio ni el final, pero para entendernos esa época 910-1230, es en la que se dan más, digamos, confluyen más todos los elementos que forman nuestra identidad. Luego los vamos a ver uno por uno. ¿Esto significa que entonces otras épocas de la historia hay que desecharlas? Para nada. Que el centro de nuestra identidad sea esa época del Reino de León no significa que haya que desechar pues, la época astur, o la época vetona, o la época romana, o cualquier otro momento de la historia. Eso, por ejemplo, se ve mucho en los imaginarios locales, ¿no? Pues hay localidades, por ejemplo, pues Arapiles puede tener más significación con la Guerra de la Independencia, o Astorga o Cacabelos con época romana, o Astur, ¿no? Entonces ahí veíamos cómo se iba construyendo la historia de León. ¿Y qué pasa a partir del siglo XIX? Bueno, pues que hay ahí, digamos, un doble camino, ¿no? Por un lado, la historia se sigue el día a día, se sigue haciendo, se sigue tejiendo, pero a la vez se va tomando conciencia de ese día a día. Y son procesos además que no son contradictorios, o sea, se va tomando conciencia de ese día a día a la vez que se va reconstruyendo el pasado. Llega un punto
en el que se puede hablar abiertamente de un regionalismo leonés desde un punto de vista cultural. ¿Qué sucede? Porque si cogemos todo el siglo XX, luego lo vamos a ver en cada una de las partes, hay muchísimas publicaciones, pues por poner un ejemplo, en los años 20 y 30 se hacen publicaciones sobre el Foro de Ledesma, por poner un ejemplo, o los fueros de Salamanca. Entonces, todo eso existe. ¿Qué sucede? Que llegan los años 70 y nos encontramos con una crisis de identidad. ¿Por qué? Pues porque no lo podemos ocultar que el marco autonómico que se plantea crear a finales de los años 70 va en contra de todo lo que se ha construido. ¿Por qué? Pues porque dentro de lo que es la unión de las dos regiones se podrían haber planteado varias alternativas. Se podría haber planteado pues, el respeto a las dos identidades, se podría haber hecho de una forma, y lo que al final se hace, como vosotros sabéis, es tratar de mezclar otra cosa. También, bueno, eso sería debate de si se hace o si no. Muchas veces decimos lo de que se impone lo castellano sobre lo leonés, que muchísimas veces es cierto, pero también es verdad que lo que se intenta es hacer una mezcolanza de las dos partes, que al final no es positiva para ninguna de las dos, que duda cabe, nosotros somos los que más hemos salido perdiendo. Pero aquí teníamos un problema, que era cómo contar eso, cómo hablar de toda esa parte en la que la reivindicación cultural o la recuperación de las tradiciones pasa a una reivindicación económica y política, como es el caso del leonesismo político durante la transición y la democracia. ¿Cómo contar eso? Al final, bueno, pues la conclusión a la que llegamos era que lo mejor era dedicarle un capítulo aparte dentro de lo que es la historia de la región, dentro de esta construcción histórica, a cómo es ese proceso político, donde pues aparecen muchas cuestiones de cómo es el debate sobre la construcción de la comunidad autónoma, cómo es la oposición a eso, cómo luego se va desarrollando toda la cuestión de los partidos políticos. Y además era un tema bastante complicado, porque siempre parece que hay una serie de personajes concretos que hasta qué punto hay que ser justos de su labor o no. Bueno, pues al final, como el centro personificado de este libro es el pueblo leonés en general, pues al final se ha querido tratar ese capítulo desde ahí, desde el punto de vista del pueblo leonés, intentando evitar dar protagonismo más a unas personas o a otras, más que nada porque podría incluso llegar a ser injusto, porque muchas veces desde un punto de vista, vamos a decir, político, hay mucha gente trabajando y dejando una huella increíble, pero que no dejan nombre, no dejan marcas, ¿no? Entonces, bueno, pues por justicia, a la conclusión que llegamos era a hacerlo de esta forma, ¿no? Esto en una primera parte, nos dimos cuenta de que, vale, ya teníamos, digamos, el relato histórico, vale, pero después, entonces, ¿qué es lo que forma la identidad? Bueno, pues vimos que había una serie de puntos concretos que era de los que habría que hablar, ¿no? Por un lado estaría el patrimonio lingüístico, por otro estaría la simbología, por otro lado estaría el paisaje, por otro lado estaría la gestión del territorio, la gestión del espacio, y luego ya cuestiones un poco más del día a día, pues festividades, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, viéndolas una por una, nos damos cuenta de que el conjunto de esos pilares solo se da en este marco de las tres provincias, todos los pilares, los 6 en este caso. Pero esto no quita para que haya otra cosa en otros sitios. Por poner uno de los ejemplos más evidentes es el de los pendones. Hay pendones en toda la región, que duda cabe, pero también los hay fuera de ella. ¿Por qué? Pues porque esa herencia del Reino de León, el Reino de León es un territorio mucho más grande de lo que ahora es la región leonesa, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que quedan ahí, pero el resto de territorios del Reino de León evoluciona de otra forma. Eso lo vamos a ver al final, ¿no? Cómo cada parte va recogiendo sus propios imaginarios y los va construyendo de otra forma. Entonces, en el primer caso que nos encontramos era en el del patrimonio lingüístico. No os imagináis lo complicado que es hablar con cierto rigor y con cierta seriedad de este tema. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, y en León también se ha querido hacer, para bien o para mal, se ha utilizado el patrimonio lingüístico como arma política, donde mejor se ve es en el caso del gallego y en la utilización del gallego dentro de la región leonesa. Pero nosotros entendíamos que lo que había que transmitir era una imagen cultural de la lengua, de que la lengua sea una herencia más de la cultura y no un arma que se ha querido utilizar, pues en ese caso concreto, contra los intereses de León o contra la identidad leonesa, ¿no? Claro, esto tiene un peligro,
que es que en el siglo XIX, que ya os digo que se va mucho a todo a esa época, incluso en la actualidad, existe la idea de que los límites de un pueblo son su lengua. Bueno, esto es una idea que viene del centro de Europa, ¿no? De todo el proceso de la unificación alemana y demás, que es cuando se dice que los límites de la nación alemana es su lengua. Esto a nivel político es muy útil, ¿no? para muchas cosas. Y, por ejemplo, es lo que ha pasado con el gallego, cuando desde el nacionalismo gallego se dice pues, que los límites del gallego son sus hablantes, y no es verdad, porque hay hablantes que están dentro de la región, que son leoneses, y no por tener otro patrimonio lingüístico son menos leoneses. Exactamente igual que yo, por ejemplo, vengo de un pueblo donde no se habla leonés, yo soy de Trobajo del Camino, no soy yo menos leonés que alguien del Valle de la Ciana, donde allí sí se utiliza, ¿no? Entonces también este tipo de cosas había que explicarlas, porque muchas veces ese desamparo de tener una institución que proteja o defienda la cultura, y lejos de tener eso, nosotros lo que tenemos es una institución que la ataca, pues a veces hay que explicar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso en cuanto a la lengua. En cuanto a la simbología, nos dábamos cuenta que desde el Reino de León hay una serie de símbolos visibles, pues como puede ser, sin ir más lejos, pues un símbolo de este estilo, ¿verdad?, que está presente en el día a día. Por ejemplo, seguro que muchos pensáis en algún escudo de algún ayuntamiento, ya no solo el de León, que es el caso más evidente, ¿no?, donde aparece algún tipo de simbología o de relación con el reino, ¿no?, o con la historia. Y los pendones es el caso más evidente, porque además tiene su propio proceso de recuperación, que además estaba más avanzado en la provincia del norte, pero se está haciendo mucho trabajo tanto en el centro como en el sur de la región, ¿no? Contaba el otro día, en otro acto que tuvimos, que yo siempre cuando iba a las conferencias me parecía muy violento el momento en el que la persona que está hablando bebe agua, ¿no? Porque está el paisano hablando, bebe agua, y tú mirando cómo el otro bebe agua, ¿no? Entonces, bueno, hoy me lo vais a ver hacer muchas veces, ¿ves? Volviendo al siguiente punto que quisimos ver, era el paisaje. ¿Por qué? Porque podemos definir un paisaje leonés. Realmente no, pero porque en ningún sitio se puede definir un paisaje leonés. Porque, por ejemplo, podemos pensar el paisaje asturiano, por ejemplo. La montaña verde, bueno, pero es que Gijón es costa y la Viana no tiene costa, o el paisaje de cualquier sitio, ¿no? Aquí, por ejemplo, una cosa que ha hecho mucho daño es cuando se ha querido hacer el símil de la meseta con Castilla. Primero, porque a nosotros nos ha hecho daño, pero segundo, porque también hasta puede ser una afirmación injusta hasta para los habitantes de los Picos de Urbión, en Soria, porque eso no es la meseta y también es Castilla, ¿no? Entonces, lo que sí nos dimos cuenta era que los marcos de la región leonesa crean un paisaje muy particular, donde se entremezcla las formas de vida, las formas orográficas, y esto transforma el espacio, ¿no? Es decir, tenemos un territorio en el que nos tenemos que imaginar una C mayúscula, ¿vale? Una C mayúscula, que sería una parte montañosa, un centro que sería una zona de ribera, ¿verdad?, que no es una zona de montaña, pero tampoco es una zona totalmente llana, y luego ya tendríamos la frontera oriental, que sería la parte leonesa de la meseta norte. Dentro de ese territorio tan particular se dan pues una serie de construcciones arquitectónicas que tienen que ver con la explotación del suelo, muchas veces tienen que ver pues, con elementos religiosos, por ejemplo las catedrales, las iglesias, los monasterios, con elementos militares. Y aquí había otro punto importante, que es que en todo esto volvemos a la misma parte histórica. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, muchos elementos de arquitectura militar, como pueda ser la propia ciudad de Zamora, como pueden ser muchos castillos, tienen que ver con la parte defensiva del Reino de León. Hay otros que no, obviamente, ¿no? Los hay anteriores y posteriores. Pues, por ejemplo, el fuerte militar de Fuentes de Oñoro, eso es del siglo XVII. Bueno, pues, pero también hay que tenerlo en cuenta. Dentro del propio arte, o de las catedrales o de este tipo, sobre todo la arquitectura religiosa, pues porque estamos hablando de una herencia medieval, también mucho tiene que ver pues, con el patronato de los reyes de León, que volvemos a lo mismo, que también hay cosas anteriores y posteriores, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, veíamos que todos esos elementos se entrelazaban y dan un aspecto al espacio pues que no existe en otras partes. O sea, no, exactamente igual que la arquitectura tradicional de Monforte de Lemos no es la misma que la de Vigo,
Eso no significa ni que muchas veces también se ha utilizado, ¿no? De decir, no, no, es que como vosotros no tenéis arquitectura tradicional, no sois pueblo. Bueno, a ver, también, fíjate, tanto tiempo pensando cómo definir un pueblo y resulta que va a ser por un concepto tan sencillo, pues no. Como veis, siempre en todos estos puntos que estamos viendo, siempre aparece una forma, o sea, de una forma o de otra, siempre ha habido algún tipo de ataque hacia nuestra identidad como pueblo, ¿no? También a la hora de explicar estas cosas también hay que rebatir muchos argumentos. En el caso de la administración del territorio nos planteamos algo que viene en relación con lo anterior, sobre todo en relación a los concejos, que es la forma tradicional de explotación del suelo, a los propios fueros que existen en el Reino de León y que muchas veces se extienden hasta prácticamente el siglo XIX, o una institución a la que yo tengo mucho cariño, que es el adelantado Merindad Mayor, que ahí vemos una forma de recuperación de la historia, porque es la forma que tiene de administrarse de forma económica y militar un espacio que coincide prácticamente con los límites de la actual región leonesa, estamos hablando del siglo XVI, XVII, pero que a día de hoy todavía se discute cuál era su utilidad. Desde luego lo que demuestra este tipo de gestión del suelo y de instituciones es que lo que siempre nos han contado de la Unión de 1230 no es real. No es real porque es verdad que hay un rey en un mismo territorio, pero el suelo y la gestión del espacio sigue siendo distinto en las dos partes que se supone que se han unido, ¿no? Después llegábamos a una parte de las festividades. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando de un territorio habitado por personas, entonces, bueno, pues a veces no hace falta tener unos criterios puramente científicos, estamos hablando de cuestiones humanas. Pues, por ejemplo, las festividades. A mí me gusta contar que hace tiempo, estando yo en la universidad, llegó a mis manos un libro que lo había escrito un historiador inglés, que los ingleses siempre tienen la idea de que en España no sabemos escribir historia. Bueno, puede que sea verdad, pero dan por hecho que ellos sí saben escribir nuestra historia, ¿no? Y bueno, pues no siempre es así. Entonces, este hombre lo que planteaba era que uno de los problemas por los que la península ibérica, metía también a la parte de Aragón, en la Edad Media no había tenido el progreso que había tenido Inglaterra, era porque había demasiadas fiestas, entre la Semana Santa, el no sé qué, San no sé cuánto y tal, que claro, que la mitad de los días no se trabajaba y que eso no podía ser. A lo que contestaba un historiador creo que era de Madrid, de no sé dónde, diciendo, oiga usted, es que si usted tiene que tirar del arado todos los días, le garantizo que los días de fiesta le vienen bien, aunque sea por una cuestión de mental, ¿no? De poder descansar, eso es evidente. Entonces, en esa parte de la festividad, pues nos encontramos muchas cosas que tienen relación directa, pues por ejemplo, conmemoraciones históricas, que tienen mucho que ver aunque las hay de otras cosas, tienen mucho que ver con el Reino de León. Cosas muy curiosas, por ejemplo, el carnaval. Carnaval lo hay en todas partes del mundo, pero aquí se tiene de una forma muy, muy peculiar, ¿no? Todo lo de las mascaradas y ese tipo de cosas, que también lo vemos en Portugal. ¿Por qué? Pues porque es la misma, en ese sentido es el mismo territorio. Santa Águeda, por ejemplo, Santa Águeda existe en todos los países de lo que fue el Imperio Español. En Perú y en estos sitios también existe lo de las Águedas. Pero se da la circunstancia de que aquí, curiosamente, en estas provincias, es donde aparecen en las portadas de los periódicos, cuando es Santa Águeda y cuando se hace esto de nombrar a la alcaldesa por un día y todo esto. Bueno, se hacen más partes, pero no se le da la importancia que se le da aquí. Festividades agrícolas, bueno, esto ya tiene más que ver con con los imaginarios locales, ¿no? Pues en unos sitios se hace en relación con la vendimia, en otros sitios están los magostos, bueno, en fin, cosas que están ahí y que también hay que, aunque sea desde un punto de vista descriptivo, hablar de ellas, pues porque castañas hay en todas las partes, bueno, en todas partes del mundo no, ¿verdad? Pero sí que hay en muchas partes, pero la significación que tiene una fiesta como el magosto en muchas zonas de nuestra región, pues se da aquí, de la forma circunstancial que se da. Claro, una cosa que tenemos que tener claro es que hay algo muy peculiar en nuestra región, tampoco nos tiene que hacer creer o nos tiene que hacer pensar que es exclusiva, aunque sea muy típica, pero no suelen ser cosas exclusivas y no por no ser exclusivas tienen menos valor, ¿no? Que a veces parece que este tipo de conceptos está ahí. Y luego, en una última parte, bueno, pues ya hablábamos, pues, por ejemplo, de la música tradicional, que es un tema absolutamente inabarcable, porque, o sea, es precioso, pero de verdad que es inabarcable porque, bueno, pues porque casi hay una tipología de música casi por cada pueblo y hasta dentro de un mismo pueblo, por pequeño que sea, te puedes encontrar varias cosas.
En este tema me gusta especialmente porque, bueno, siempre mi profesión frustrada ha sido la de músico, que no se me da todo lo bien que me gustaría, pero llegó a mis manos uno de los libros más curiosos que me he podido encontrar, que era algo así como La música tradicional de Castilla y León, que hasta ahí dices, bueno, pues, no, pues algo que habrá publicado la Junta. Sí, pero lo abrís y resulta que tiene una parte para la parte de Castilla y otra para la de León. ¿Por qué? Porque esto lo escribió un señor de Segovia que quiso trabajar el folclore de su zona, entonces se pasó el verano de 1980 recopilando canciones por los pueblos de Castilla. Y en su momento debió venir la Junta y le quiso pagar para que lo hiciera de Castilla y León. Y el tío dijo, vale. Y lo que hizo fue pasarse el verano del 83 recopilando música en la región leonesa y a la hora de publicarlo, publicó las dos partes separadas. Entonces, por un lado está una región y por otra está la otra. Y efectivamente, a la conclusión que llega es que hay cosas que se parecen porque los pueblos no viven de espaldas los unos a los otros, pero que la música tradicional de Castilla y León no existe, porque es una cosa que no puede ser. Sí que hace ciertas similitudes o ciertos rasgos que en las dos partes se parecen mucho, ¿no? Y ciertas cosas que coinciden mucho en una región y ciertas cosas que coinciden mucho en otra. La verdad es que es un libro muy interesante y ahora es muy difícil de conseguir porque, bueno, se publicó en el 84 y a mí me llegó un poco de casualidad, ¿no? Me vais a beber agua otra vez. Entonces, teníamos ya una parte histórica en la que hemos descrito cómo se recupera la identidad desde el pasado. Tenemos una parte en la que hemos construido todos esos pilares de la identidad leonesa, pero no podíamos obviar todo lo que nos ha pasado aquí sobre el desconocimiento, a veces, vamos a decir, inocente, os voy a poner algún ejemplo, a veces totalmente premeditado de lo que es nuestra historia, e incluso de todas las veces que se ha querido negar al pueblo leonés como sujeto. Muchas veces incluso desde el gobierno autonómico que se supone que está aquí para defendernos, ¿no? Se supone, pero bueno, la casualidad es que no. Esto dijimos, ¿y cómo se puede hacer esta construcción? Bueno, pues lo que hicimos fue hacerlo de cómo es el conocimiento de nuestra tierra fuera de sus fronteras. Por ejemplo, en América nos encontrábamos cosas muy curiosas. En México hay un nuevo reino de León. En su momento se funda allí. Siempre se habla de las ciudades, pues porque hay una León en México, hay una Salamanca en México, curiosamente además las dos en el mismo estado. Pero luego también hay un reino de León. En su momento se llama Nuevo Reino de León. Cuando México se independiza lo llaman directamente Nuevo León. Y en los años 40 hacen un escudo, deciden crear un escudo porque no tenían, y ahí aparece el símbolo del Reino de León, un poco como herencia y reconocimiento a aquello. Y allí me encontré una cosa muy curiosa y que se dio, en fin, resulta que en América la Universidad de Salamanca es castellana. Claro, pero vamos a ver, ¿pero qué está pasando aquí? Pero es que la de Sevilla también, y la de Santiago de Compostela también. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX existen dos formas de construir la identidad española. Por un lado es la de la Gran Castilla, que a día de hoy todavía existe, sobre todo porque es la que va a utilizar después el franquismo y es la que muchas veces todavía somos herederos de ella. Y por otro, la de un cierto respeto a toda la pluralidad de lo que en aquel momento es España, que no vemos que en ese momento hay una parte muy importante de España que se quiere independizar, que es Cuba, y entonces también se quiere buscar ese engranaje de meterlo ahí, ¿no? Entonces, en América se mantiene la idea de que Castilla es sinónimo de España, y esto hace que muchas veces oigáis hablar de la Universidad de Salamanca como castellana, pero insisto, de la de Santiago de Compostela también. ¿Qué pasa? Que esto lo encuentra la Junta y dice, hombre, qué bien, pues claro que la universidad es castellana, como todos nosotros, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí también hay que explicar cómo hay una parte, vamos a decir, de inocencia, vamos a llamarlo así, y luego otra parte totalmente premeditada. Y esto me lleva a otra cosa, que si estamos hablando del conocimiento de nuestra región fuera de nuestras fronteras, también implica en Castilla. Y ahí tuve que leer una cantidad de cosas sobre cómo se forma el neonacionalismo, lo llamo neonacionalismo castellano-leonés, porque es un nacionalismo que no sale, o sea, sale directamente de una institución. Tuve que leer ahí unas cosas que yo se lo dije a Pedro, digo, mira, menos mal que vivimos en España y hay seguridad social, porque si no el cáncer que me habría entrado leyendo esto, en fin, bueno. Entonces, ahí es donde pude comprobar cómo
en esa idea que hay de que nuestra región es parte de Castilla, se utilizan una serie de argumentos que son todos fácilmente desmontables, y no por nada, es que son ciertas cosas, pues por poneros un ejemplo. En tiempos de la Primera República se hace lo que se llama, o lo que nos ha llegado a nosotros como Pacto Federal Castellano, que en aquel momento se llamó Pacto de Valladolid, que simplemente lo que decían era que España tenía que ser una república y que había que echar a Isabel II y a toda esta gente. Pero ya está, o sea, no era un sentimiento que se quisiera, se le llamó, de hecho lo de Pacto Federal Castellano se le llamó ya a finales del siglo XX. Hay otro caso ya en tiempos de la Segunda República, que se reúnen una serie de diputados provinciales porque en Cataluña se ha aprobado un estatuto de autonomía, lo cual en aquel momento fue un escándalo, porque el anterior estatuto de autonomía que se había aprobado era el de Cuba y Puerto Rico, y a los 3 meses se termina la guerra y pasa a Estados Unidos, no. Es un momento de tensión, y claro, yo aquello me lo había encontrado en cómo aquello había sido una reunión para formar las bases de Castilla y León y defender Castilla y León frente a Cataluña. Entonces yo busco la información de aquella reunión y digo, oye, pero si esto era para defender a Castilla y León como lo que le entendemos, ¿qué pinta aquí el presidente de la Diputación de Cádiz? ¿Y qué pinta el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza? ¿Y qué pintan los 340.000 señores de todas partes de España que aparecieron en aquella reunión? Entonces es una forma de manipular la historia para dar realidad a algo que no ha existido nunca jamás. Otra cosa que pasa en la República es que a nosotros nos han explicado cómo empiezan las primeras reuniones para hacer el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y claro, yo lo busco y digo, bueno, pues es verdad que existe, no pasa nada por decirlo, es verdad que un partido en concreto reúne a sus diputados de 11 provincias para hacer un estatuto de autonomía que sirva de contrapeso al de Cataluña. Vale, eso es verdad. Pero ¿y por qué no nos habéis contado que existe otro debate sobre si hacer un estatuto sobre la autonomía leonesa? ¿Por qué no hablamos de que ese debate está en la prensa de Zamora y está en la prensa de Salamanca? ¿Por qué no hablamos incluso de que hay un proyecto que lo utilizan que se dice aquí en Zamora, que es que como dice, es muy gracioso, esto es solo un artículo de opinión de un señor pero bueno, dice que claro, que si se hace un estatuto de autonomía leonesa, León y Salamanca se van a pegar para tener todo el poder posible y Zamora va a salir perdiendo, entonces vamos a ver si podemos meter a la provincia de Cáceres para que quede todo un poco más repartido. Bueno, pues son cosas que pasarán y ¿por qué no vamos a hablar de ellas? Entonces, el problema es cuando incluso con dinero público a través de la Fundación Villalar y este tipo de cosas se hacen estudios y se hacen hasta congresos que luego salen mal para querer mentir. Se ha insistido muchísimo, por ejemplo, en el papel que tienen los comuneros en León, en la ciudad de León. Es como, bueno, vale, y en Murcia, y en Santander, y unos años después en Valencia y en Barcelona, que tiene otro nombre, pero el concepto es el mismo. Entonces, bueno, pues todas este tipo de cosas también aparecen ahí. La verdad es que fue una parte bastante complicada de leer por las cosas que te tienes que encontrar, pero bueno, también bastante agradecida en el sentido que en cierto modo hasta te tranquiliza porque te da la razón, ¿no? de las cosas que estamos defendiendo. Y bueno, y al final, en la última parte, ya es un poco más personal porque es ya las partes de las conclusiones, pues un poco de si hay que ser optimista en el futuro. Yo creo que sí que hay que serlo porque bueno, el hecho de que estemos aquí los que estamos ya es un motivo para ser optimista. ¿Que podríamos ser más? ¿Que podríamos, en vez de estar aquí, haber llenado el Ruta de la Plata? Bueno, pues puede ser, pero la cosa es que estamos aquí y que algo queda, y que a mí me gusta terminar este tipo de cosas con una frase que la aprendí en Cuba, de José Martí, que allí lo llaman el apóstol de la independencia, y decía que una idea dicha desde el fondo de una cueva, si de verdad es justa, puede más que cualquier ejército, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que idea más justa que tener derecho a ser nosotros mismos, porque al final los pueblos son como las personas, necesitamos saber quiénes somos, necesitamos nuestra identidad. Otra frase que se decía en aquel momento en Cuba también era que quien no conoce su pasado, ¿qué futuro va a reivindicar? Y al final,
la clave de todo esto, ¿qué es? ¿Cuál es el sentido de todo esto, el sentido final, la conclusión final? ¿Qué sentido tiene ser leonés o qué sentido tiene ser de Marcenillas o qué sentido tiene eso? Pues que al final todo es una herencia, ¿vale? Nosotros recibimos una herencia cultural que en muchos casos es milenaria y nuestra obligación como seres humanos, porque nos pasa a nosotros como leoneses y le pasa a todas las civilizaciones del mundo, nuestra labor como seres humanos y como naturaleza humana es mantener y legar esa herencia cultural en mejores condiciones que nosotros la encontramos a las generaciones que vengan detrás. ¿Por qué? Porque es una condición humana, es una necesidad humana que puede haber quien la valore más o menos, pero al final es una necesidad humana más, como puede ser comer o puede ser dormir. Entonces, pues eso yo creo que en cierto modo es lo que queremos hacer todos, ¿verdad? Recibir una herencia que cada vez está peor y hacemos todo lo posible porque la gente que venga detrás reciba algo mejor de lo que recibimos nosotros.